Y le pido a usted que abra sus oídos, And I ask you to open your ears, que no esté tan cansado that you would not be so tired como para adormecerse, to fall asleep. porque después a veces vamos a Dios y le pedimos ayuda, Because sometimes we go to God, we ask for help, pero cuando Dios nos habla no le escuchamos. but we don't hear Him when He speaks. Imagínese usted ir a una consejería o a un médico. Imagine going to counseling or to a Usted tiene doctor. necesidad que el médico lo ayude. You have a need for the doctor to help Usted se you. sienta frente a él. You sit in front of him. Usted le está exponiendo su problema. You expose your problem. Y mientras él lo oye, se duerme. And as he hears you, he O sea, falls asleep. delante de usted se duerme. In front of you, he falls asleep. ¿Cómo usted se sentiría? How would you feel? O sea, usted le está hablando de su necesidad You're speaking of your need, y él está dormido. and he's asleep. O sea, aparte de que es una falta de respeto, Aside that it's una falta de disrespectful, atención, it is a lack of attention, una falta de interés, an interest, una falta de compromiso. of commitment. O sea, cuando Dios habla, When God speaks, Dios habla a través de su palabra. He speaks through His word. Esas ideas que hay por ahí que Dios me habló a mí, se me apareció y me habló, And those ideas that God showed up to me and He spoke, está bien. that's good. Si hay una palabra escrita que lo If respalde. there is a written word that backs it up. Si no lo hay, If no there es isn't, Dios. then it's not God. Son las emociones, It's emotions, las ideas de la gente, ideas of men, o quién sabe qué espíritu por ahí se le apareció. or God knows what spirit Usted showed tiene up. que entender algo y creerlo. You have to understand and Dios no believe habla fuera de su palabra. that God doesn't speak outside of His Es word. más, el último libro de la Biblia dice The last book of the Bible says que Dios dijo that God que said el que le añade esta palabra o le quite that whoever adds or removes from this tiene un word problema serio con Dios. has a serious problem with Es God. condenado por Dios. He is condemned by La God. principal forma de Dios hablar es por su palabra. The main way that God speaks to us Cuando is la through His word. predicamos, When we preach it, la enseñamos, when we teach it, la leemos, when we read it, la estudiamos, study it, cuando la discipulamos con ella, when we disciple with it, Dios está hablando. God is Y speaking. cuando usted estudia la Biblia, And when you study the usted va a Bible, ver que la Biblia dice you're going to see that the Bible que donde says está la palabra de Dios, Dios está. that where the word of God is, He is there. No es tanto que eso de que la idea también que con mi alabanza atraigo a Dios. It's not so much as that A ver, idea says that if I Mire, pray, le if quiero I decir worship, algo. God is there. Si la presencia de Dios está sujeta a lo que usted hace, Dios no es Dios. If the presence of God is subject to what you do, God is not God. O sea, entendamos Biblia. Let's understand the Si Bible. yo controlo cuando Dios viene y se va, If I control when God comes and leaves, ¿cómo va a ser Dios? then how can He be God? Yo tengo que responder I need to a respond la presencia de Dios. to the presence of God. Entonces tenemos unas ideas medio equivocadas So we have some erroneous porque no ideas conocemos la Biblia because we don't know the y Bible. creemos cosas que no están fundadas en la verdad. And we believe things that are not Entre más adoro, in the Word. The more I más Él worship, viene. more He comes. no la edad. No es así. Entonces yo controlo la presencia. So I control the presence. No es así. It is not like that. Acabamos de cantar un canto, una adoración muy linda. We just sang a song Dice, derrama tu espíritu. to pour out your O sea, spirit. no es que Dios abre un chorro y el espíritu se cae por chorros. It's not that He opens something and it Él no es falls. agua. He's not water. Él es una persona He is a person que habita en personas. that inhabits in Si Él people. se derrama es en mi persona, If He pours out, it's in porque me habita en mi persona. because He lives O in sea, no me. es que el Espíritu Santo va a llenar este lugar de chorros. It's not that He's going to open water Cristo no murió por edificios. all over the place. He didn't Cristo die no for mandó a su building espíritu por una casa material, or for a physical home, por personas, for people. por almas. For Entonces souls. tenemos unas ideas tan raras de So la we have some presencia de Dios, wrong ideas of the presence del of God, mover de Dios, of the movement of de la God, oración con Dios. of prayer with God. Así también tenemos ideas raras del regreso de Cristo. And we have weird ideas about His return. Él dijo que va a volver. He said that He will come back. Él dijo que va a regresar. He said He will return. Él no puede mentir. He cannot lie. Si Dios cae en una mentira, no es Dios. If God falls in a lie, He is not God. Uno de los atributos de Dios ser Dios es que Él es veraz. One of His attributes is that He No is, puede mentir. He can't lie. Si Dios fuera agarrado en una mentira, ya no es Dios. If He were caught in a lie, He's no longer Él God. prometió volver. He promised to Él return. prometió que vendría otra He vez promised that He would come y again. va a suceder. And it will happen. Entonces, en la serie que estamos continuando hoy, So in this series that we're la continuing, serie se llama El regreso de Cristo. it's called The Return of Pero la Christ. segunda parte hoy But the second part es la today esperanza y el valor del inminente regreso de Cristo. is the hope and value of Christ's imminent return. Es la parte de hoy. It's today's part. La esperanza The hope y el valor and the value del inminente of Christ's regreso de imminent Cristo. return. La palabra inminente significa de repente, Imminent means de all of a pronto. sudden, suddenly. No tiene que ser anunciado. It doesn't have to be announced. Nadie sabe cuándo va a pasar, No one knows when it's going to pero happen, va a pasar. but it will happen. Entonces, la palabra valor que usted ve en el tema So the word value that you no see es, there, no es el valor de valentía,
It's not of like courage. Es el valor de importancia. It's of importance. Es el valor de virtud. It's a virtue. Es la cualidad que algo tiene para ser apreciado. It's the quality that makes someone or Todo cristiano verdadero something appreciated. debe Every valorar, true Christian should le debe value importar mucho and should be que very Cristo va a volver. interested in knowing that that Y Christ está will return. cercano, And he is close. está pronto. He is proximate. Nadie sabe el día y la hora, No one knows the day, the pero Él va a time, volver. but he will return. Primera de Juan capítulo 3, verso 3. 1 John 3:3. ¿Cuál es esta esperanza que habla en el título? What is this hope that the title No says? todo el que tiene esta esperanza, perdón, en Cristo, dice. Everyone who has this hope in Christ, it says. La esperanza que hoy estamos hablando está en Cristo. The hope that we're talking about is in ¿En Christ. qué manera está esa esperanza en Cristo? In what way? Sigamos leyendo, por favor, el verso 2. Let's read verse 2. Volvemos al verso 2, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, habla de la próxima venida, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hay una esperanza para los que esperan su venida. There is a hope for those who await his return. Hay una esperanza grande para los que están en Cristo. There is a big hope for those who wait in Cuando Él Christ. venga, When he comes, te parecerás a Él. you will look like him. No como Dios, Not like God, sino como hombre. but like a man. Porque Like man. Jesucristo era 100% Dios, He was 100% pero God, 100% hombre. but 100% Como man. persona, As a person, el que espera la venida de Cristo y está en Cristo, those who await the return of Christ and cuando is in Cristo Christ, vuelva a venir, when Christ comes se again, va a parecer a Cristo. they will look like Christ. Dice el verso 3: Verse 3 says, todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. everyone who has this hope in Christ purifies himself just as he is pure. O sea, en otras palabras, el esperar su venida In other words, awaiting his tiene return que ver con nuestra santificación, has to do with our con sanctification, nuestra santidad. with our holiness. Y esta palabra purificar ahí es algo que Dios hace en nosotros. And that word purify is something that No God es does. una obra humana. It's not a human Usted ya action. lo sabe, pero se lo voy a recordar. You know it, but I'm going to remind Ningún you. ser humano puede ser mejor persona para con Dios No human being can be better person to God si Dios no hace una obra en él. if God doesn't work in him. Es una obra de Dios en la persona. It's a work of God in the people. Porque si no, ¿cómo depender de Dios? Because how can we depend on Si usted God? puede ser santo sin la intervención de Dios, If you can be holy esa without es la religión, God's intervention, that's no el religion. evangelio de Cristo. That's not the gospel of Christ. Purificar es el que nos guardemos moralmente, To purify means to keep ourselves que morally vivamos libres del pecado. free from sin. Por eso es que la vida cristiana, hermanos, That's why the Christian iglesia, life, church, es un proceso is a process. constante It's a constant que consiste process cada momento that consists en parecernos más a Cristo, in being more and more Christ-like, como Él era, as he was, como Él hablaba, as he spoke, como Él pensaba, how he thought, como Él hacía las cosas. how he did things. ¿Ustedes están acá? Are you here? El apóstol Pablo tomó esta idea Apostle Paul took this y idea, casi al final de la carta a los romanos, and at the end of this letter to the él Romans, expresó tres grandes aspectos o tres grandes verdades. he expressed three great truths. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. And that's what we're going to focus on today. Primero leamos la escritura principal del mensaje de hoy. First, let's read the main scripture. Está en Romanos capítulo 13, verso 11 al 14. It's in Romans 13, 11 to 14. Dice el verso 11: es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo en una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y revistámonos con lo que nos pertenece a la luz. It says, it is good for you to do what I am telling you because we are living in a very important time. It is time to wake up from the dream because our salvation is closer now than when we began to believe. The night is already ending and the day is about to begin. So let us lay aside the works of darkness and clothe ourselves with that which belongs to the light. Verso 13 y 14 dice así: Verses 13 and 14. vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni a borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades sexuales ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo
y no piensen en satisfacer los deseos malos de su naturaleza humana. It says, let us live rightly as people who belong to the day. Let us not go on a binge. Let's not use our bodies for immorality or sexual sins. We should not cause problems or be jealous. Instead, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think of satisfying the evil desires of your human nature. Hay tres aspectos que vamos a tomar de acá. We're going to take three aspects of Que here Dios dirigió al apóstol Pablo a enseñar a la iglesia en Roma, that God led Apostle Paul to a la teach to iglesia de Rome, Cristo en Roma to the Church of Christ in y Rome, para toda la iglesia al día de hoy. and for all the church De today. esta escritura vamos a tomar tres puntos, tres aspectos We're importantes. going to take three important points. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo va a regresar? How many of you believe that Christ will ¿Cuántos de return? ustedes creen que va a volver? That he will return. Es un tema olvidado de la iglesia en parte, It's a forgotten topic mal for the enseñado church. por otra parte, It's not taught well. mal entendido. It's Pero el misunderstood. que es un cristiano verdadero debe estar consciente But those who are true y debe Christians conocer la verdad. should be aware and know Primer the truth. aspecto. First aspect. Somos llamados a estar despiertos ante el pronto regreso de Cristo. We are called to be awake to Christ's soon return. Somos llamados We are called a estar despiertos. to be awake. No habla precisamente del sueño físico, aunque tiene que ver. It doesn't speak of physical sleep. Está hablando de un sueño espiritual, It is related. It is de un spiritual. adormecimiento mental, It's like a incluso emocional. mental or emotional Acabamos de leer en el sleepiness. verso 11 We read in verse que 11 Pablo le dice a la iglesia, ya es tiempo de estar despiertos. that Paul tells the church it's time to be awake. Ya es tiempo que se despierten It's time for you to wake up de ese sueño. of that sleep. Hay cuatro frases que él remarca en este versículo 11. There are four phrases that he marks. Ya es hora. It is time. ¿De qué es hora, Pablo? What is it time Que for, se Paul? despierten del sueño. For you to wake up from your ¿Por sleep. qué, Pablo? Why, Paul? Porque nuestra salvación está más cerca. Because our salvation is now nearer. ¿Por qué está más cerca, Pablo? Why is it closer? Está más cerca porque desde que empezamos a creer, Because ever since we started to believe, su regreso es en cualquier momento. his return is at any Cuando moment. usted fue salvado, si fue salvo, When you were saved, if you have y been usted saved, creyó a Cristo por primera vez, and you believed in Christ for the y first usted time, entregó su vida a Él, and you gave your life to y him, Jesucristo vino a su vida, and Christ came to your life, sucede lo primero, the first thing happened. Él lo justificó. He justifies you. Pero inmediatamente usted entra en el proceso de la santificación. But immediately you fall into O sea, ahí sanctification. comenzó ese proceso de salvación, That process of salvation pero began, no está terminado. but it's not done. Está terminado por el sacrificio de Cristo en el mismo sí, It is done by the sacrifice of Christ. en lo que hizo por nosotros sí. in what he did for us, Pero yes. tenemos que vivir el proceso But we need to live the process para un día terminar esa culminación de nuestra salvación so that one day we would reach that culmination of our salvation y es ser glorificados. and be glorified. Usted está en ese proceso si es salvo, ¿verdad? You're in that process if Y you're ese saved. proceso tiene que avanzar. And it needs to Entonces advance. Pablo le dice a la iglesia, despiértense, So Paul tells the church, wake up, dejen de estar durmiendo, stop sleeping, dejen de estar distraídos, stop being distracted, dejen de estar siendo adormecidos por otras cosas. stop being distracted by other Escúcheme things. bien, iglesia, Listen, church, el tiempo es ahora, the time is no now. es mañana, It's not tomorrow. hoy. It is today. no es la semana que viene. It's not next week. Cuando Pablo dio esta palabra, When Paul gave this word, fue hace como 2000 años atrás. it was like 2,000 years Y el ago. apóstol Pablo vivía con la urgencia And Apostle Paul lived with this y se lo urgency. decía a los demás creyentes. And he would tell other Cristo ya va a believers, volver. Christ is coming. Si esto fue hace 2000 años atrás, If this was 2,000 years ago, ¿cómo debe de ser ahora para la iglesia? how should it be now for the Más church? urgente, More urgent, más pendiente. more aware. Pero But muchos caen en el engaño many fall into de que como hace 2000 años se está hablando de que va a regresar the deceit that since he spoke y about no ha it regresado, 2,000 years ago and he entonces hasn't quién returned, sabe si va a regresar. then who knows if he'll come back. Esa no es la actitud de un creyente, That's not the attitude of porque a entonces believer. Dios sería mentiroso, Because then God would be a porque liar. Dios cumple lo que dice en su palabra. He fulfills what he says in his word. Aproximadamente el 90% de las profecías About bíblicas 90% of biblical prophecies se han cumplido. have come to pass. El resto se va a cumplir The rest will come to pass porque Dios no es hombre para mentir. because God is not man to lie. Entonces, ¿cuánto más urgente debe ser ahora? So how much more urgent should it be now? Esto quiere decir que para la iglesia de hoy It means that for the church today, no es un momento de descuidarnos, it's not a moment to no es take un it momento de dormirnos. lightly or fall asleep. Y aquí entonces puedo decir dormirse físicamente, And here I can say fall asleep physically. porque un lugar como este Because in a place like es this, para venir a buscar a Dios como grupo, it's a place to seek God as a group. de la búsqueda personal que usted tiene en su vida con Dios. From your personal seeking that you do. Es una oportunidad y es un mandato. It's an opportunity and it's No a dejen de mandate. congregarse. Don't stop congregating. Congréguense.
congregate. Y hay muchas cosas que suceden cuando la iglesia se congrega. And there's many things that happen when the church congregates. Si pensamos bien por un momento, If we believe for a si en moment, realidad creemos que lo que la Biblia dice que Dios dijo es verdad, if we truly believe that what the Bible says, that debemos God estar says is seguros que true, Él va a volver. then we need to be sure that he Su will return. su palabra, garantiza que va a volver. His word guarantees that he will return. Ahora, esto no es perfectamente entendible Now this is perfectly que understood los incrédulos, that those who don't que believe, los escépticos those who don't believe, no crean que es cierto, don't believe that it's true. crean que es un cuento, They believe that it's a crean story. que es un invento para meterle miedo a la gente. It's just something created to No, instill es una fear. verdad de Dios. It's a truth of God. Desde tiempos antiguos hasta el tiempo de hoy, From old times till now, ha habido gente burladora there have been people who mock del regreso de Cristo, the return of Christ, de que va a volver. that he will return. Como en aquel tiempo se burlan, hoy día se burlan. Like in that time they mocked, El now they apóstol mock. Pedro So Apostle Paul confrontó en aquel tiempo a los que se burlaban de esa promesa. confronted those who were mocking Se them. mofaban de decir, ¿dónde está eso que va a They volver? would say, where is the one who says he No will ha pasado return? nada. Nothing has happened. Así hoy día viven algunos creyentes, Just like that, many believers live today, pensando que eso no va a pasar. believing, oh, that's not going Entonces to viven happen. su vida dormidos. So they live their life Se asleep. dejan adormecer por la vida, por el mundo, They allow themselves to be put por el asleep pecado, by the world, by sin, por su propia vida. by their own life. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 4 dijo el apóstol Pedro, 2 Peter 3:4. ¿qué hubo de esa promesa? Decían, de su venida. Nuestros padres ya murieron, nada ha cambiado desde que existe la tierra, decían algunos burlándose. What became of that promise of his coming? Our fathers died and nothing has changed since the beginning of creation. That's what they would say. La Biblia nos enseña The Bible teaches que us cuando Cristo murió y resucitó that when Christ died and y resurrected fue llevado al cielo por and he was Dios, taken to heaven by escúcheme God, bien, listen, comenzó lo que la Biblia llama los postreros días the new times came, o los últimos or días. the last times, Es el sorry, periodo de tiempo de cuando Cristo resucitó from when Christ resurrected hasta que venga por segunda vez. till he comes for the second time. También se le puede llamar la era de la gracia, It's the era of grace, la era de la iglesia. of the church. Es lo que ahora estamos viviendo. It's what we're living. Pero esa era tiene un final But that era has an y su end, final es la venida próxima de Cristo, and it's the next coming of Christ. porque todo va a cambiar. Because everything will Ahí change. es donde Dios va a juzgar la tierra. That's where God will judge the earth. Lea la Biblia, Read the Bible. lea la Biblia. Read the Bible. Ahí puede encontrar toda esa verdad. You can find that Ya truth. está escrito, It is written. ya Dios lo dijo. God said it. Pero tenemos que creerle al Señor But we need to believe para the Lord, poder en su misericordia ser parte so that in His de lo que mercy Dios está we haciendo, can be part of what God is para no doing, vivir dormidos, to not live asleep sino estar despiertos. but be awake. Cristo viene Christ is coming y va a volver. and he will La return. palabra, cuando dice Pablo tiempo, When he says time, dice en el verso 11, estando conscientes del tiempo en que vivimos. he says being mindful of the time in which Si we live. algo le pasa a miles y millones tal vez de creyentes hoy día, If something happens to these es que thousands no of believers, entienden el tiempo en que están it's viviendo. that they don't believe, they don't Y como understand no the time. entienden el tiempo en que están viviendo, And since they don't understand the time, actúan de manera que no es de Dios. they act in a way that is Hacen not godly. cosas que Dios no los mandó a hacer. They do things that God didn't tell them to Hablan do. cosas que Dios no les está hablando. They speak things that God didn't tell them to Por speak. ejemplo, For example, no es una noticia nueva y sabemos que hay cosas pasando en Estados Unidos, we know that there are things happening in the U.S. como en el mundo entero. as in the whole world. Pero cuando un cristiano no entiende el tiempo en que vive, But when a believer doesn't understand the entonces times that puede they're living responder a lo que pasa en el mundo como el mundo in, they responde. can respond to the things in the world like the Sale a world responds. protestar contra el gobierno, They go and protest against the agarra las government. redes sociales y habla mal del They gobierno. get social media and speak Ese es un cristiano que no entiende el tiempo en que está viviendo. wrongly of the government. They don't Porque el understand. creyente que entiende el tiempo de Dios que está The viviendo believer that does understand va a the time, hacer lo que Dios dice en su they're palabra going to do what God says y in va a His vivir word. como Dios dice. And they're going to live as God Yo says. estoy convencido de algo, iglesia. I am convinced of something, church. Pase lo que pase en Estados Unidos de América, No matter what happens in the sea el U.S., presidente que esté en la Casa a Blanca, president in the White no House, importa el partido o el gobierno que esté it doesn't disponiendo a matter mandar the acá, government or the party that's there, Dios cuida de los suyos. God cares for His Y algo own. usted tiene que estar claro: And you need to be clear no on hay, something. ni ha habido, ni habrá
There hasn't been, there isn't, ni and there gobierno, ni país, ni presidente won't be a government, a más president grande que Dios. that is greater than God. Nadie de ellos está sobre él. None of them is above him. Dios es el que guarda a los suyos. God is who cares for his own. Dios dirige a los suyos. He guides his Dios own. protege a los suyos. He protects his Si own. usted lee su Biblia So if you y read la your Bible estudia, and you study va a ver cuántas potencias mundiales ya no existen. you're going to see how many worldly, Y Dios hizo que su pueblo pasara a través de ellas. and God allowed for his people to Ya no pass existe el through. poderoso Egipto. There's no powerful Ya no person existe in la Egypt, poderosa Roma, or Rome, ni Grecia, or Greece, ni Persia, not Persia, ni Babilonia. not Babylon. Y Dios hizo que su pueblo pasara por medio de todas esas And naciones. God allowed his people to go through A all Dios of no le those importan las nations. naciones como naciones poderosas. He does not care about the nations Dios le as importa powerful su nations, pueblo, but his people, Los que Él está salvando. those who he is saving, Y Él trata and he tries con las naciones with the nations para tratar con su gente. to deal with his people. ¿Ustedes están entendiendo? Are you O understanding? sea, a mí no me preocupa, So I'm not worried, o más bien, quiero decirle esto. or I want to Y say yo sé this. que estoy en vivo. I know I'm live. Yo no tengo mi expectativa en ninguna manera en el gobierno nuestro acá ni en ningún otro. I don't have my expectation on the government here nor Porque esto anywhere puede dar else. una vuelta que usted ni se imagina. Because this can turn in a way that you have no Se clue. puede convertir en una adulación y idolatría. It can become idolatry, Puede parecer lo que nadie se imagina. what no one imagined would Y be. si pasa, tampoco me preocupa. And if it happens, I also A won't mí me worry. ocupa I am worried entender el tiempo to understand en the que la time gente de Dios estamos in which the viviendo people of God are para living entonces hacer lo que Dios in, dice. to do what God Y Dios says. responderá por los And suyos. he will respond como for Dios his dice. own. No se fíe usted de que alguien use el nombre de Dios y diga que cree en Dios. No, 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 no. Eso lo hace cualquiera. Anyone can use the Porque name es of una God moda because para un it's gobernante, a trend para un político, for a governor, para un líder decir soy for any cristiano. politician to say I'm Eso Christian. es la boca lo que habla. That's what the mouth El speaks. pueblo de Dios lo hizo por años, lo ha hecho. The people of God did so for years. Jesús le dijo, con su boca ustedes me adoran, He says, you worship me with pero your su mouth, corazón but your está heart lejos de mí. is away from me. Son los frutos, It's the fruits. son la comunión, It's the community. es el testimonio, It's the es el testimony. carácter It's the que character puede hablar que alguien sí está en Dios. that can speak that someone is in God. Por eso es que nosotros no hacemos política. That's why we don't do La iglesia politics. no debe estar envuelta, aunque pueda influenciar, The sí. church should not be involved, even La though we iglesia can debe estar envuelta influence. en la verdad de We Dios, should be involved in the truth of que God. es lo que ahora Dios está diciendo. That what is what ¿En God qué is. tiempo estamos viviendo? What time are we living in? Estamos en los últimos días. We're in the last days. Los que son prontos al regreso de Cristo. Those who are near to the return of Christ. I don't know si usted entiende esto. No sé. If Espero you que sí. understand this, I hope so. Por ejemplo, los hijos de Isaacar, dice la Biblia, For example, eran entendidos en los tiempos. the sons of Issachar O understood sea, the time. ellos sabían discernir en qué tiempo estaban viviendo. They knew how to discern. Y como sabían saber en qué tiempo vivían, sabían qué hacer. And because they knew the time, they Entonces, knew what la to do. Biblia, no So, el pastor Valenzuela, the Bible, not Pastor está Valenzuela, diciendo que el creyente que no sepa en qué tiempo vive no va a saber qué hacer is saying that the believer that doesn't know the time that they're living in won't know what to do. y va a hacer cualquier otra cosa. And they're going to do whatever else. Por eso es que muchos que están hablando cosas que Dios no es el mensaje de Dios ahora. That's why many are speaking things that are not the message of God. ¿Ustedes están acá? Are you here? El otro día escuchaba un mensaje que decía una predicadora: The other day I heard a message that a preacher el que said, no ora a las 3 de la mañana, Dios no lo escucha. those who don't pray at 3 a.m., God doesn't hear them. En serio. Really? Porque agarran un texto, lo tuercen todo Because they get a text y from se the inventan Bible, una doctrina. they turn it around and they come up with a doctrine. El que no habla lengua no tiene el Espíritu Santo. Those who En don't speak serio. in tongues don't have the Holy Spirit. Really? Prove-melo. Prove me with the scripture. Compruébamelo con la escritura. No puede, You can't. porque la Biblia no dice eso. Because the Bible doesn't say Pero la that. gente dice amén. But people say Y la amen. gente les cree. People believe ¿Por them. qué? Porque no entienden el tiempo Why? Because they don't que understand están the viviendo. ¿Y time. por qué no lo entienden? No conocen la verdad. Why? Because they don't understand. Ahora, They don't escúcheme know the acá. truth. Now listen. ¿Cómo? Please How? listen to me. Look at me. Right Mírenme. now. Escúchenme. Escúchenme. Ahora. ¿Cómo van a entender el tiempo How are you going to understand que the están time viviendo that they're living in si no se congregan? if you don't congregate? Nunca leen la Biblia, You never read the ni Bible la estudian. nor study it. Esto no es el don de adivinación. This is not a gift of Es conocer la verdad por la divination. verdad. It's to know the Es word. más, hay creyentes que no les importa el discipulado. There are believers who don't care about No discipleship. creen que es un mandato. They don't believe that it's a Creen que mandate. es una
opción más They think it's de another la option lista larga. of the long Es list. un mandato It's a mandate ser un discípulo. to be a disciple. ¿Sabe a quiénes Jesús les llamó amigos? Do you know who Christ A called sus friends? discípulos. To his Les disciples. dijo un día, ya no les voy a llamar He siervos. said, one day I'm not going to call you Ahora son servants. mis amigos. Now you are ¿Por my qué? friends. Porque habían aprendido a conocerlo, Why? Because they knew how a to know him, entender, to por understand. medio de permitir que Él los discipulara. By allowing Christ to disciple them, Debemos discipular. we must disciple. Eso no es predicar, It's not to preach. eso es enseñar la escritura It's to teach como está scripture escrita, as it is written. explicarla como está escrita, Explain it as it is tener written. relación con esos discípulos, To have a relationship tener with those comunión y disciples. compañerismo con esos discípulos. Communion and fellowship with those disciples. Pero hay gente creyente que está en una iglesia But que there no are le gusta. believers that in our church. Entonces, ¿cómo entender el tiempo? So how do we understand ¿Cómo the times? saber qué está pasando por la Biblia ahora mismo How do we know what is happening by si the no somos Bible discipulados? if we're not discipled? ¿Están acá? Are you here? ¿Están adormecidos algunos por su propia vida? Are you asleep by your own life? ¿Cómo voy a vivir? How am I going to ¿Qué live? casa voy a tener? What house am I ¿Qué going to carro voy a have? manejar? What car am I going to drive? Mis éxitos, My mis successes, logros. my achievements. Es como la música cristiana de hoy día. It's like Christian music Y today. lo vuelvo a decir y lo sigo And diciendo. I'm going to say it La again. mayoría Most of it no es para Dios, is not for God. es para el hombre. It's for man. Escuche la letra, no solo se deje llevar por el sonido. Listen to the lyrics, not only Escuche the la sound. letra. Listen. Tiene que ver con la gente, It has to do with con sus people, emociones, with their emotions, con su experiencia personal. with their personal experiences. No con honrar a Dios. Not with honoring La God. mayoría de canciones dicen cómo se siente, They say how they feel. cómo está haciendo. How are they doing? Me acuerdo de una adoración hace tiempo que escuché de There's un a song that I heard a long time ago, adorador famoso en América a famous worshiper que decía, me amarro la correa del zapato. said, I would tie my Unas shoelaces. palabras que dicen, pero las Some cantamos words, but we sing them porque nos gusta. because we like Es la it. experiencia de la persona, It's the es experience la of the emoción person. y It's le the emotion. llamamos adoración. And we call it worship. Eso es canción. That's song. Adorar es otra cosa. To worship is something Adorar es else. fijarse en Él. It's to place your Es eyes entender on quién Him. es Él. It's to understand Es who una He is. relación personal It's a personal que también se expresa en canto. that is also No expressed solamente. through song, not only. Y yo soy enemigo de la mayoría de música cristiana. And I am the Le enemy guste a usted o no le guste. of most Christian music. ¿Esté usted de acuerdo conmigo Whether o no you lo like esté? it or agree with me or not. Porque no entendemos el tiempo. Because we don't understand Porque the no times. entendemos la verdad. Because we don't understand the truth. Y como no dicen amén, no lo cree. And since they don't say amen, they don't But it's believe okay. it. Don't It's worry all right. about it. Está bien, no se preocupe. It's your life Es su vida and it's my life. y es mi vida. El Señor Jesús The Lord Jesus reprendió a unos líderes del pueblo de Dios reprimanded some que leaders in the church presumían de saber lo que pasaba. who would boast about knowing what was Y para happening. ponerlo a prueba llegaron a él y le hicieron una pregunta. And to test him, they Mateo asked him a 16. question. Matthew 16. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y le dijeron, muéstranos una señal del cielo. The Pharisees and Sadducees came to Jesus to test him, asked him to show them a sign from heaven. Y Jesús les contestó, Jesus answered, por la tarde ustedes dicen va a ser un buen clima porque el cielo está rojo. Por la mañana dicen hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo. Ustedes ven estas señales en el cielo y saben muy bien lo que significan, pero no son capaces de saber el significado de las señales del tiempo en que estamos viviendo. Jesus answered them, in the evening you say the weather will be good because the sky is red. And in the morning you say today is going to be a rainy day because the sky is dark and red. You see these signs in the sky and you know what they mean, but are you not able to know the meaning of the signs of the times we are living in? O sea, si esos son los líderes So if those are the y leaders no entienden lo que están viviendo, who don't understand what they're living, ¿cómo estarán los creyentes? how are the believers? O sea, hay gente obsesionada, There are creyentes. people, believers, 3, 3. Escuche. Hay Listen. gente obsesionada. There are people who are obsessed. Cuando pasa algo en el mundo, When something happens in the world, corren a decir en YouTube,
Cristo ya va a venir. They run to O YouTube sea, and say, están Christ haciendo is lo que los coming. fariseos hacían. They're doing what the Pharisees Leer would las do. señales, las cosas naturales en el cielo y la tierra. They believe the natural signs. Un maremoto en China o un tsunami, el Señor ya va a venir. There's a tsunami and they say the Un Lord is terremoto, coming. el Señor va a venir. The Lord is coming. Jesús les with dijo an a esos, earthquake. ustedes saben leer eso bien, He said, you know how to read that pero no well, tienen ni idea but you have no el idea tiempo en que están viviendo. the time that you're living in. ¿Y cómo se sabe, pastor, que alguien no está entendiendo el tiempo que está viviendo? How do we know that people don't Por understand la the times that they're forma living que está in? viviendo. By the form that they're living in. Dormido, Asleep, distraído, distracted. descuidado. La palabra tiempo que usa Pablo The word time that es Paul tan uses, conocida por todos. Kairos, kairos, we all know it. pleroma, Pleroma, cronos la otra. chronos is the other Pero one. Pablo usó por el Espíritu Santo kairos. But Paul used kairos. No es el tiempo convencional. It's not the O sea, no conventional es el que se time. mide con el reloj It's not what you measure with a ni con el watch. calendario. or No with es a un calendar. día It's not a day, ni es una hora. not an hour. Es una época. It's a time. Es una temporada. It's an era. Es una era. It's an. That is why the Bible says, That's why the Bible. nadie sabe el día y la hora, No one knows the pero date se nor the puede time. saber la era. But you may know the era. Cristo vuelve pronto. Christ is coming. Pastor, dígame soon. qué día y qué hora para estar listo Tell me esperándolo. what day, what time, Pastor. No, No. discierne Discern por la verdad de Dios el tiempo. by the truth of God en the que estás time viviendo. that you're living in. O sea, hoy es el día para arrepentirse. So today is the day to Hoy es el repent. día para creer. Today is the day to Ahora believe. es el día para pedir perdón. Now is the day to ask No for mañana. forgiveness, not tomorrow, No el próximo domingo. not next Sunday. Hoy es el día para acercarse a Dios. Today is the day No to el próximo problema que tengas. become closer to God, not in Entonces, the next ahora problem sí. that you have. Ahora sí. Hay muchos creyentes. Es más, hay muchos creyentes There are many believers que viven como un letargo, who live in a lethargy, una inactividad en sus vidas, an inactivity o in una their life, insensatez. not knowing. Y ahí está lo que significan esas palabras. This is what these El words mean. letargo, cuando decimos letargo, es lo que se llama somnolencia Lethargy is like o pesadez, drowsiness o or heaviness, torpeza, clumsiness, que es motivada por el sueño. motivated by sleep. O sea, es semejante a estar dormido, It's similar to being asleep, a vivir perezosamente, to live a vivir lazily. apático. Ahora, eso no quiere decir que la persona en su vida física natural no haga otras This cosas. doesn't mean that physically the No, person doesn't puede do estar other muy things. activo en su profesión, Maybe en you're sus very estudios, active in your en studies, sus amistades, in your profession, en el with your mundo, friendships in the world, pero totalmente but completely dormido en su vida espiritual. asleep in their spiritual life. ¿Están acá? Are we here? Insensatez es aquello que tiene que ver con la falta de sensatez, por supuesto, Foolish is a lack of good o sense la falta de prudencia, or prudence, o la falta de tener un buen juicio, de actuar con buen juicio, or the lack of quality to act with good judgment, de una reflexión buena. of a good reflection. Y ese buen juicio y reflexión buena solo lo puede dar la palabra de Dios. And only the word of God can give that. Por ejemplo, muchos creyentes se parecen a Jonás. For example, many Dios le habla a Jonás. seem to be like Dice, Jonah. Jonás, quiero que vayas a Nínive. God speaks and he says, I Les want you to go to prediques Nineveh esto. and preach Les this. hables esto. Speak about this. Los voy a salvar. I'm going to say Jonás Jonah, hizo un juicio he had judgment de Nínive, of de la Nineveh, gente que vivía ahí. of the Hizo people su who lived juicio. there. He made his own Y él judgment. pensó que no lo merecían. And he thought that Que they como didn't que Dios los deserve iba a it. perdonar. How could God forgive them? Y dijo, no voy a ir. And he said, I'm not going. Y se fue para otro lado. And so he went somewhere else. Compró boletos para montarse en un barco. He bought tickets to get on a ship. Se puso en esa embarcación en camino. He went on that boat. Y en el mar se levanta una gran tormenta, dice la Biblia. And in the sea there was a huge Dice que storm. Dios permitió que se formara una gran tormenta. God allowed for there to be Dice a que el big barco storm. ya se partía en pedazos. And the boat was about Eso está en Jonás capítulo to 1. break into pieces. La costumbre en aquel tiempo era, It was si usted era un pescador, normal for a había fisherman una costumbre when, que cuando una tormenta se levantaba en el mar, that when there was a storm in the sea, entre ellos tenían que echar suertes they had to para ver cuál Dios de ellos bet on which era God responsable de esa tormenta. was responsible O for sea, that storm. ¿Quién de ellos estaba mal con su Dios? Which one of them was Dioses bad falsos. with their God, with Y por eso false había enviado la gods? tormenta. And that's why he had Agarraban sent the una storm. olla So they would get y todos echaban unas piedritas. like a bucket and they would throw Y de la forma que la stones. piedra caía, And the way that the stone would le fall, decían a uno, tú eres el culpable. they said, Tu Dios está enojado contigo. your God is upset with Entonces los marineros están afligidos, you. So they are afraid. tratando de averiguar por quién esa tormenta vino. They're afflicted
trying to find out why this storm came. Pero Jonás no. But Jonah wasn't. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? What was Jonah doing? ¿Qué estaba haciendo el hermano Jonás? What was brother Jonah doing? Primera de Jonás, Jonás 1, verso 5. Jonah 1:5. Los marineros aterrados, a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios con D minúscula, porque no está hablando del Dios de la Biblia, o sea, el Dios de ellos, y comenzaron a lanzar suertes. ¿Para qué? Para clamar a su Dios, y Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse. Ahora dormía profundamente. The sailors, terrified and in order to relieve the situation, began to cry out to their God with a lowercase g, because they're not speaking of the true God, and throw into the sea what was in the ship. O sea, había una tormenta. So there was a storm. El barco está que se parte. The boat was falling into pieces. Pero Jonás, But Jonah, he was relaxed. o sea, no era de Manasés, He wasn't from Manasseh. pero parece que pasó por ahí, But it seems like he passed by. porque predicando, Because while preaching, hablando con un micrófono, speaking with a y hay microphone, algunos campeones and there's some champions here que se van. who just go. Ahora, aquí estoy hablando de lo espiritual. I'm speaking of the Jonás no spiritual. estaba dormido por confianza en Dios. Jonah wasn't asleep because Jonás he no se durmió en trusted medio de un God, problema porque tenía fe en Dios. because he had faith in Estaba en God. desobediencia con Dios. He was in disobedience. Dios está enviando una tormenta para llamar su atención, God sends a storm to call his y el attention, hermano está dormido. and he's asleep. Todos los demás se dan cuenta, Everyone else menos él. notices. Verso 6. Verse 6. ¿Están acá? Are we here? Are you here? ¿Están aquí? El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizá se fije en nosotros y perezcamos. The captain of the ship came to him and said, "How can you be sleeping? Arise, cry out to your God. Perhaps he will notice us and we will not perish." Por favor, aquí no está hablando del Dios nuestro. He's not speaking of our God. Por eso here. está en D minúscula. That's why it's in Okay. lowercase g. Ellos están pensando en dioses como los de ellos. They're thinking in gods like their gods. Ellos no conocían al Dios de Jonás. They didn't know the God of Echan Jonah. suertes. They bet, Jonás ahora está entre las de la suerte and he's in there, y le tocó a él. and it's his. Entonces dijeron todos: es culpa tuya con tu Dios. They say it's your fault with your Vamos a God. lanzarte al mar. We're gonna Esa era la solución, era la throw costumbre. you into the sea. Pero ¿quién estaba detrás de todo? But who was behind this all? Dios. God. ¿Y qué hace Dios? What does God Cuando lo do? van a lanzar, ya Dios tiene un enorme pez en el agua. When they're going to throw him out, he Por has favor, a huge no se ponga a pelear fish. si era tiburón, si era ballena. I don't know. Please don't start fighting whether it was a shark Solo sé or que a era un whale. enorme pez I just know it was a huge fish que le pudo caber un hombre adentro por 3 días. that a man was able to fit inside of No him sé for por qué 3 perder el days. tiempo en saber si era tiburón o ballena. I don't know why you want to know No. if it was a shark or a whale. Yo creo lo que la Biblia dice, se lo tragó un pez. I Punto. believe what the Bible says. It was a fish. Pudo haber sido period. chiquito It could be a little fish. y Dios hacer que se lo tragara. And God allows for him to Ahora swallow him escuche, up. por estar dormido, Now listen, Escúcheme because he acá. was asleep. Listen. Dios hizo algo muy fuerte God did something very strong para despertar a Jonás de su sueño. to wake Jonah up from his sleep. Dios puede, God can, si estás dormido, if you are asleep, enviar una crisis, to send a crisis, una prueba a test, para despertarte to wake you up y llamar tu atención. and call your attention. Te estoy hablando, I'm speaking, te estoy llamando, I'm calling you, te estoy buscando I'm seeking y you, no me oyes. and you can't hear Si me. alguien sabe despertar a los dormidos, If anyone knows how to wake someone who is asleep, es Dios. it is God. Estoy hablando de sueño espiritual. I'm talking about a spiritual sleep. Indiferencia, Indifference, no entender, to not no understand, querer entender, to not want to estar understand, en ir más lejos y más lejos cada vez de la dirección de Dios. to go further and further away from the direction El of Señor God. Jesús habló de una parábola de 10 jóvenes solteras. He spoke of a parable La Biblia Reina Valera les llama vírgenes of 10 single women, judías que virgins, se estaban preparando para casarse. who were getting ready to Y get dice que married. 5 de ellas eran prudentes, 5 of them were prudent, o sea, estaban despiertas, they were awake. pero 5 eran insensatas, But 5 of them were eran not. necias. They were, Y la cultura judía and the Jewish culture es muy diferente a la nuestra, is very different to our totalmente own. opuesta. Completely Veamos el verso 5 de Mateo Opposed 25, to por it. favor. Dice, y como el novio tardaba en llegar, observe esas palabras, como el novio tardaba en llegar, no es lo mismo no va a llegar. Tardar no significa no va a llegar.
To be late does not mean that it's not going to Y ese come. es el error en que muchos han caído. Jesús se ha tardado en regresar. Jesus has taken time to return, No quiere decir que no va a but regresar. it does not mean that he will not return. Jesús usa el contexto de la cultura judía Jesus uses the context of para the que ellos Jewish entendieran lo que culture les está diciendo. so they would understand what he's saying. El novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? How many of them fell O asleep? sea, ¿cuántas fueron probadas? How many were tested? ¿Cuántas tuvieron problemas? How many had problems? Todos tenemos. We all do. Todos tenemos problemas. We all have problems. Se durmieron. They A fell asleep. medianoche se escuchó el grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. And when the bridegroom was late in coming, they all became sleepy and fell asleep. At midnight, a cry was heard, "Here comes the bridegroom. Go out and meet him." En la cultura judía había una costumbre, y todavía la hay. In the Jewish culture, Los noviazgos en los judíos son largos. they have a long Es relationship. raro que un judío se conoce hoy y a los 3 meses se casan. Eso no existe It ahí. is very strange for Son compromisos them de to meet. largo tiempo. It's a long commitment. Y esa gente se compromete y son bien fuertes con los compromisos And matrimoniales. they become engaged and they're very strong with Entonces the Jesús, engagement. conociendo la cultura judía, les está hablando esta verdad. So Jesus is speaking this truth. Escuche, el novio iba, o sea, las novias iban a la casa del novio So the girlfriend would go to the bridegroom el día de la boda the day of the para wedding la ceremonia. for the ceremony. Luego de la ceremonia, la pareja formaba un desfile, Then they would have like this una gran fiesta a big que celebration duraba 7 días. that would last 7 days. Comida, bebida, There was fiesta, food, música. there were drinks, music. Menos mal que no somos judíos. Thankfully, we're not Imagínense Jewish. usted si las bodas ahora con una noche cuesta no sé cuánto, imagínense 7 días. Imagine we have 1 day, 7 Dios days. mío, ¿quién paga eso? Who pays for that? El padre del novio. The father of the bridegroom. La cultura mía es bíblica. My culture is biblical. Yes, it is. I'm not going to pay no cent Yo no voy for a my pagar daughter to marry to someone. No centavo way. para que mi That hija is se case. American style. Eso es americano. Y mis hijas no se van a casar American style. My daughters will not Se marry van a casar biblical in an style. American way, but in a biblical En la way. Biblia el novio paga. In the Bible, the bridegroom Esa es la forma correcta. pays, and that's the correct Pastor, way. pero a mí me engañaron. Sorry for Pastor, you. but they lied to me. So Yo sorry. pagué la comida, el salón y todo el vestido. I paid the food and the dress and the No me. party. Yo Me no. no. Yo no. Me invest in that daughter Invertí en esa hija para dárselo a un hombre de Dios. to give her to a He man of have God. to pay. Así que él tiene que pagar. He dicho, anuncio I have said this announcement. público gratis. It's a public, free announcement. Pastor, pero yo le hice así, problema suyo, Pastor, hermano. but I Yo did no. it this way. It's your problem. I'm not. Tranquilo, hermano. Así que ya sabe. So you know. La costumbre era, So the en la tradition cultura was, judía, in the Jewish por tradition, situaciones de distancia, due to distance de situations, logística, a veces el novio llegaba tarde, sometimes the bridegroom would se get there atrasaba, a little pero late. ellos cumplían sus pactos He would delay, but they y would sus promesas. fulfill Entonces their las novias sabían covenant and promises. que aunque el novio se tardara, So she would know iba a llegar. that even though he Y might take some time, regularmente cuando se tardaba, he would arrive. Normally, llegaba a medianoche, he would get there at midnight. pero llegaba. But he O sea, would get Jesús there. no está inventándose un cuento para So, mentir. Jesus is not coming up Le with a está story hablando to de una lie. realidad de los He's judíos speaking of a true que ellos conocían. Jewish. Entonces dice la palabra, y como el novio tardaba en llegar, And it says since the bridegroom se took supone que las time, novias debían esperarlo todo el tiempo hasta que llegara. she should wait until he would arrive. Por la ventana, By the la window, puerta, by the door, vestidas ya arregladas esperando. Eso era la ready, verdad. just waiting. That was the Entonces truth. como se atrasó mucho, estas novias se durmieron. So since they took long, Y they cuando fell de asleep. noche era, And when it was nighttime, de las 10, 5 habían puesto aceite en sus lámparas. out of the 10, 5 Ellas put oil tenían in que their salir a lamps. recibirlo afuera. They had to go and receive Pero him no había outside. FPL, But there was no había FPL. celulares. There were no cell Había que phones. usar luz de lámparas con aceite. They had to use a lamp Y las with que tenían oil. aceite salieron con sus lámparas encendidas And those who had oil, they would go y out podían ver cuando venía. and they could see when they would come. Las otras 5 no. The other 5 couldn't. No se prepararon, They didn't get no ready. buscaron aceite, They didn't get se oil. quedaron dormidas. They fell Y asleep. cuando fueron a buscar aceite, And when they went to get oil, fue demasiado tarde it was too late y no estuvieron listas. and they weren't ready. El novio llegó The bridegroom got there y no las dejó entrar. and didn't allow them to come in. Jesús está hablando de una verdad de la iglesia. Jesus is speaking of a truth.
No todo el que dice soy va a ser. of the church. Not all those who say I am. Muchos son will los be. llamados, pocos los escogidos. Many are called, few are chosen. Mucho creyente vive dormido en la vida, Many believers live asleep dormido con las cosas del mundo, with the things of the world, dormido con las cosas de su vida, with things of their life. algunos dormidos con las cosas del pecado, Some asleep with sin. han descuidado su relación con Dios, no hay aceite ninguno, They haven't taken care of their relationship with Su God, and there's lámpara no está oil. seca, Their lamp is dry. no se congregan, They don't congregate. no oran, They don't pray. no adoran, They don't no worship. agradecen, They don't no give sirven. thanks. They don't serve. ¿Cómo ser cristiano de esa manera? How can you be a Christian ¿Cómo in that discernir? way? How can you ¿Cómo discern? conocer al Dios verdadero? How do you know the true God? Si yo no participo en esa relación, If I don't participate es una in that relación de dos relationship, vías. It's a two-way relationship. No es solo de allá para acá, Not only from there es to de allá here. para acá para que de aquí para allá haga una respuesta. It's from there to here, so that from here to Ustedes there me there siguen. could be a response. Jesús está hablando de eso. So Jesus is speaking Y of Pablo está diciendo, it. And Paul is saying, despiértense, wake up, porque tu salvación está más cerca because ahora your salvation is closer de now, ser completada. of being completed. Ahora no se puede dormir, Now you can't fall asleep. menos ahora que antes. Not now. Dice Romanos 8:30, esta gran promesa. Romans 8:30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. O sea, nuestra salvación comenzó cuando fuimos justificados. So our salvation began when we became justified. Pero la culminación es cuando seamos glorificados. But the culmination is when we become glorified. ¿Están acá? Are you here? Primera de Juan 3:2 dice. 1 John 3:2 El says, apóstol Juan le dice a los hermanos de la iglesia en aquel tiempo: Apostle John tells the brothers of the church in that queridos time. hermanos, Primera de Juan 3:2, 1 John 3:2. verse 2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Porque cuando Cristo vuelva, nos vamos a parecer a Él. ¿Ustedes están acá todavía o ya me... Dear brothers and sisters, we are now children of God, but what we shall be has not yet been revealed. Hebreo 9:28. Hebrews 9:28. Hebreo 9:28. Hebrews 9:28. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados. Después, o sea, no ha pasado, Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por los pecados, sino para salvar a todos los que esperan su venida. In the same way, Christ has offered himself once so that many of us may be forgiven of our sins. Then he will return to the world again, but not to die for our sins, but to save us all who are waiting for his coming. ¿Usted está escuchando, hermano? Are you listening, brother? ¿Está escuchando? Are you listening? El que es salvo ahora Those who are saved now está esperando is awaiting para que su salvación so that their sea salvation culminada. would be culminated. Are you here? ¿Están acá? Are you really here? ¿Están Porque verdaderamente si acá? usted se para acá, aquí donde yo estoy, If you stand y here ve lo que yo veo, and you see what I see, tendría que tener más fe, you need to have more faith. más fe, More faith. más fe. More faith. No está terminada tu salvación, Your salvation is not finished. tiene que ser culminada. It has to be culminated. La meta final de tu salvación es tu glorificación. It's your glorification that you're ¿Cuántos han aiming visto for. un reloj de arena? How many of you have seen Oh, really, a really. like a sand reloj de arena. timer? Están los granitos arriba The grains are on top y están yendo hacia abajo, and ¿cierto? they're going down, right? ¿Cuántos de ustedes han podido contar cuántos de granitos de arena quedan arriba? How many of you have been able to count how many little Ninguno. grains of sand Pues de esta misma manera, are left? That's the same way. nadie de ustedes sabe el día y la hora, None of you know the day or the pero es time, la era. but the era, Este es el tiempo, this is the time. está cerca, It's close. está pronto. It is near. Es it un is llamado soon. urgente a despertarse, It's a calling a responder. to become awake, ¿Cómo to es posible respond. yo ser cristiano How can I be a believer y nunca leer mi Biblia? and I've never read the Bible? ¿Cómo How? decir que tengo fe How can I say si that me I have conformo faith? con un pedacito que el pastor el domingo me dice? If it's enough for me to just read a little That is not verse that possible. pastor told me, eso no es posible. That is not true. Eso no es verdad. Él es la Biblia. He is the Él es Bible. la palabra. He is
is the word? ¿Cómo entender el tiempo? How do I understand the time? Hay pastores que a veces a mí me llaman. There are pastors who call me Me sometimes dicen, pastor, vamos a reunirnos un grupo and they say, Pastor, a group of y us nos is going to get vamos a ir de together noche and we're going to go at y nighttime vamos a hacer algo and we're going to do something para que Dios responda contra esta potestad que está sobre Estados so that Unidos. God would respond against this thing that has Yo le risen digo, against yo no the voy. U.S. I said, I'm not Porque going a Dios no me ha hablado de eso because God y hasn't porque spoken no to creo me que Dios se esté moviendo ahora de esa forma. and because I don't believe that God is moving in that way now. O sea, yo voy a juntarme con otros pastores para orar para que Dios se mueva. I'm going to get together with other pastors Volvemos al principio. to pray for Entonces, God ¿quién to es move. Dios? So we go back to the Si beginning. yo le digo Who is qué hacer, God? If I tell him what to Y Él hace lo do, que yo haga. he does what I say. Hello. Hello? Ese no es el Dios de la Biblia. That's not the God of the El Dios de Bible. la Biblia es el que uno tiene que hacer lo que Él dice y punto. The God of the Bible is the one who's we have to do what he says, period. Segundo aspecto. The second point, Hermanos amados, I love you. beloved brothers, I believe with you. los amo, And I creo con believe ustedes for you. y creo por ustedes. Open your mind. Abra su mente, Open your heart abra su to corazón the truth of God. a la verdad de Dios. Pablo primero dice, despiértense. Paul first says, wake up. Ya es hora. It is time. Que no los agarre dormidos. Don't allow for him to Hay muchos que cuando viene la crisis catch you asleep. There's many that in a crisis, golpean más duro they hit stronger porque estaban dormidos. because they were asleep. Segundo aspecto, Second point, debemos arrepentirnos y dejar las obras de tinieblas. we must repent and leave the works of O sea, darkness. dejar toda obra de maldad. It's to leave or discard Esto implica dejar relaciones, amistades, lugares relationships, friendships, que places realmente no tienen nada bueno para nuestra vida, that really have nothing good for our life, incluso para nuestros hijos o nuestra familia. for our children and our El family. verbo dejar que usa Pablo This word, to let, es alejarse, is to es let away, apartarse, to move away, es despojarse. to separate, ¿Cuántos de ustedes se despojan en la noche It's para to- ponerse otra ropa para dormir? to strip oneself. How many of you strip ¿O yourselves usted of va a hoy en la clothes noche a dormir como está vestido? and change into another one to go to sleep? Yo le creo que sí. Or do you go to sleep with your same clothes? ¿Qué hace usted en la noche? What do you do at Usted se nighttime? despoja You strip de la ropa que tiene yourself of the para clothes that you vestirse de have una ropa más cómoda, to ¿cierto o no? dress with a more ¿O usted comfortable duerme con clothes. tacones, Or do you sleep with your heels on? con botas? With boots. Yo sé que hay hermanas que duermen maquilladas, I know there are sisters that go to bed with their así, makeup on, duermen así. just like this. Compran una almohada que les bloquee los dos lados y no se pueden mover, They buy a pillow that blocks them on both ways so they para don't que la move, almohada no les, so that the pillow doesn't no sé, me affect their imagino. skin. I don't know, I imagine. ¿Cuántos de ustedes se cambian de ropa para dormir? How many of you change Cuando clothing llega el amanecer when you go to sleep? y es hora de levantarse, When it's time to wake ¿qué vuelve a up, hacer usted? what A do you do again? despojarse You strip de yourself la ropa de dormir of the night para clothes ponerse la ropa adecuada para ir a trabajar o estudiar, ¿sí o no? to wear your right clothes to go to work. ¿Cuántos de ustedes trabajan? How many of you work? ¿Y cuántos van en pijama a trabajar? How many of you go to work in PJs? Why not? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? Es ropa, It's clothes. pero es ropa. Bueno, it's clothes. digo yo, pues no sé el tamaño de la que se I mean, ponga, ¿no? I don't know what Estoy asumiendo que es ropa. type of clothes you wear to sleep. Sí, porque no but, sea que sea una ropita para dormir que you know, maybe you have some real short clothes to sleep. ya usted sabe. You already know. Escuche, Listen, ¿qué hace usted? what do you do? Se despoja de esa ropa You strip yourself of that porque clothes no es adecuada because it's not adequate para lo que va a hacer. for what you're Es lo going que to do. Pablo está hablando. That's what La Paul idea is de Pablo speaking. es la cultura romana. Iglesia, He's thinking of the Vuelva, Roman por culture. favor. Come back. en la cultura romana, Pablo está usando aquí el pensamiento de los soldados romanos. He's using this idea of the Roman soldier. Los soldados romanos que estaban activos Those who were active, salían del cuartel o de la base, they would leave iban a emborracharse en la noche their base and go drunk, y a tener sexo go drink and have con sex el uniforme. with their uniform. Se quedaban tirados de la borrachera, They were there, left, se with their, despertaban en la madrugada, all drunk. They would wake se up. daban cuenta que ya estaba amaneciendo, They saw that it was time to pero get estaban up, con el uniforme sucio, arrugado. but they had their old, Y entonces Pablo dice que se despojaran dirty and wrinkled para que se uniform. vistieran adecuadamente, So they had to strip porque ese themselves of that soldado tenía que clothes presentarse temprano to wear new clothes because in the de morning vuelta para
reportarse en actividad. They had to wake up and present themselves for duty. Esa es la idea. That was the idea. Pero también Pablo le añade But Paul also que se asked despojaran de los actos que habían estado haciendo. to strip themselves of the Porque en la actions that they cultura had taken. romana, Because in the Roman culture, El soldado que llegaba a servir borracho the Roman soldier who would show era up drunk fuertemente sancionado o castigado. was reprimanded heavily. ¿Ustedes están entendiendo? Are you Entonces Pablo understanding? usa esta idea para decirle a la iglesia, al creyente, So he uses this idea Tienes to que explain quitarte to the Christian cosas people, you have to que han ensuciado tu relación con Dios, remove things que that han have manchado dirtied tu your comunión life, con Él, your relationship with him, pensamientos, your thoughts, actitudes, your actions, palabras, words, acciones. actions. ¿Cuántos entienden que todos tenemos algo? How many of you understand that we all have something? Todos tenemos algo We all que have dejar. something to leave. I'm going to say it again. Lo voy a decir Todos otra vez. We all Tenemos algo que dejar. have something to El let go of. creyente que piense que está perfectamente limpio no es verdad. The believer who thinks they're completely clean Todos is not tenemos algo true. que dejar. We all have Es something separarnos de algo. to let go, Es expulsar a la fuerza algo de to nuestra vida separate, que no agrada a Dios, and to remove que nos something aparta de Él. that separates que nos us from lleva a God, pecar. that takes us to sin. ¿Cuántos de ustedes han luchado con algo How many of you have battled with desde que something? Cristo los salvó? Ever since Christ saved, Para algunos es la mentira, para otros es rechazo, for some it's lies, for some it's rejection, para algunos el alcohol, for some it's alcohol, para otros el cigarro, others it's cigarettes, para otros la forma de hablar, for others the way of speaking, para otros su actitud, your attitudes, para otros su temperamento, your temperament, para otros pornografía tal vez. others pornography maybe. Diferentes cosas. Different things. Todos tenemos algo que dejar We all have something to let go que a of Dios no le agrada. that God Entonces that Pablo doesn't está hablando please una God. verdad. So Paul is speaking a truth. Quítate eso, Remove that. sácalo a la fuerza Take it para forcibly ponerte algo mejor, so that you algo can wear limpio, something better, something algo que el clean, Señor te ha dado. something that the Lord has ¿Cuántos de given you. ustedes han luchado con la ira, How con many el of enojo? you have struggled with anger? 3 nada más. 3 of you? No, hombre, sé que hay unas caras que ja, No, there's some faces here that no le creo. I don't believe you. Ahí le voy creyendo. I'm going to believe you a little bit. Juan 12:42. John Aquí se 12:42. utiliza ese mismo verbo, dejar, expulsar. That same word is used here to Sin let embargo, go. muchos judíos y algunos de sus líderes creyeron en Jesús, pero no le decían a nadie porque les daba miedo que los fariseos los echaran, los expulsaran de la sinagoga. However, many Jews and some of their leaders believed in Jesus, but they did Es, not tell anyone es el mismo verbo. because they were afraid that the Pablo Pharisees dice, would expel them. expulsen eso fuera. He says, expel. Renuncien a eso. Abandonen todo compañerismo con la maldad y el pecado. Abandon anything that has to do Primero, with me evil tengo que despertar porque and Cristo sin. está cerca. First, I have to wake up because Me Christ tengo is que near. despertar porque mi salvación I tiene need que to wake culminar. up because my salvation needs to Pero culminate. segundo, después que me despierto es para quitarme But cosas, after I wake up, dejar it's actitudes, to let go comportamientos, of attitudes and behaviors, palabras, words, actitudes attitudes que me pueden llevar a pecar contra Dios. that can lead me to sin against God. Todos We all tenemos algo que dejar. have something to let go of. Todos tenemos algo que dejar. We all have something to let Pablo go le of. dijo a la iglesia en Éfeso, Paul told the church in Ephesians, porque esto es muy importante entenderlo. because this is important to Todos understand. los creyentes están envueltos en una batalla enorme. All believers are in a huge battle. Pero antes les dijo, no participen de las obras de las tinieblas. But he said, do not share in the works of darkness. Desenmascárenlas. Descúbranlas. He said, show them, Repréndelas. bind acá? them. Are you here? Cada vez que usted escuche Every time that una you hear predicación a preaching y usted discierne que no es de Dios, and you distinguish or discern that it's No not la of God, escuche. don't listen to pero it. déjele saber a aquellos que conoce que tampoco le escuchen. But let those that you know to not hear them. ¿Están acá? Are you here? Hay un predicador famoso en Estados Unidos, There's a famous preacher very in the US. famous, y él dice, Muy famoso. And En he su says mensaje. in his messages, a él le habla a Dios todos los días. God speaks to Tiene, him tiene every una day. cosa impresionante. Dios todos los días le habla. God speaks to him Y all Dios le day. habla a él God speaks to him y le dice a él, ¿qué quieres hacer hoy? and asks Eso him. dice él que Dios le dice. He says that God O sea, asks him, what do you want Dios to le do? pregunta a él So God qué asks quieren que him hagan los dos juntos. what he wants them to do that day. That's not the Bible. Esa no es la Ese no es Biblia. el Dios de la Biblia. That's not the O God sea, of the si Bible. Dios me tiene que hablar a mí para preguntarme qué quieres que hagamos If juntos, God has to ask me what you ya want us yo to do sé que no es el together, Dios verdadero. I know that it's not the true Porque God. Dios sabe todo.
God knows it Dios no all. tiene que preguntarme a mí. He doesn't need to ask Dios me me. puede dejar saber a mí lo que va a hacer He could let me know what he's going y to lo que yo do tengo que hacer. and what I have to do. Pero la gente le cree But people believe him porque no entienden because they don't understand los tiempos the times. y cómo lo van a entender si no conocen la verdad. How are they going to understand if Hello. they don't know the truth? El apóstol Pablo sigue diciendo a los creyentes en Éfeso, Apostle Paul continues saying to the church in en Ephesians, capítulo 4, verso 22. in chapter 4, verse 22. Es en the screen. Con respecto a la vida que ustedes llevaban antes, se les ha enseñado que deben quitarse esa ropa vieja, esa vieja naturaleza, esas prácticas, esas formas, para entonces quitársela. ¿Por qué? Porque está corrompida, está sucia. O sea, todos tenemos algo que dejar. We all have something to Ahora, let go of. hay dos aspectos acá So there's two en el aspects despojarse de eso. in stripping away Yo se of los those quiero aclarar. things. Número uno, Number one, todo el que ha nacido de nuevo, porque fue justificado por Cristo, ya dejó esa vieja vida. ¿Ok? Pero segundo, usted en Cristo tiene que estar dejando las prácticas de esa vieja vida, las obras de esa vieja vida. ¿Me entiende? do you O sea, understand? Él lo justificó cuando usted nació de nuevo. He justified when you were born again. Él hizo que su naturaleza vieja quedara atrás He left your old nature para hacer en usted un nuevo hombre. to make a new man in Pero you. ahí es donde usted se envuelve con Él But there you become para usted one dejar with him, esas conductas, to let go of those esos comportamientos, those behaviors, esas relaciones, those relationships, la bebida alcohólica, drinking, el cigarrillo. ¿Por qué? cigarettes. Porque usted se está quitando, dejando afuera esas obras de tinieblas. Because you're letting go of those things of Se está evil. desvistiendo de esas cosas You're viejas stripping off of para those things poderse vestir de algo so nuevo. that you can dress with de algo something mejor. new, something better. ¿Puede entenderlo, hermano? Can you understand it, brother? Hay cosas que todos debemos dejar. There are things that we must Si all es que leave. creemos que Cristo va a volver If we believe that Christ y will estamos return preparados and we are prepared, esperando su regreso, awaiting His estamos return, constantemente quitando, renunciando a cosas. constantly letting go of these things. Tercero, Number three. primero, Pablo dice, despiértense. First, Paul says, Ya wake es up. hora de salir de ese sueño. It's time to Reaccionen, wake up, react, respondan. respond. Segundo, Two, quítense cosas take away, de las obras de las tinieblas. remove things of No tengan evil. compañerismo con la maldad. Do not have a relationship Es with más, evil no compartan con or with ellos. darkness. Don't have a o con relationship ellas. or share with Hablando de them. personas o de acciones de personas. Speaking of people or actions of people. Y tercero, And third, debemos vestirnos entonces we must con lo clothe nuevo que el Señor ourselves nos ha dado. with the new that we receive from the Lord. Primero, me despierto. First, I wake up, Estoy hablando espiritualmente. spiritually speaking. Y cuando me despierto, entonces puedo empezar a quitarme cosas. Entiendo que tengo Once que I am quitarme awake, I understand that I need esa to let conducta, go esa forma de hablar, of certain things, that conduct, that way of algunas speaking, relaciones que algunos tienen. some relationships that Le you dije may a los have. padres en el primer servicio, se lo quiero decir a I ustedes. told parents in the first service, Papás, no todo lo bueno es la voluntad de Dios para tus hijos. not everything that is good is God's will No for toda your children. amistad es de Dios para tus hijos. Not every relationship is good for No your toda children. relación hace bien a tus hijos. Not every relationship is good Tienes for que your saber children. discernir You have to be able to el tiempo en discern que tus hijos están viviendo. the times that your children Papás, are living in. Parents, papás, tú eres responsable de ellos. parents, you are responsible No yo. for them, not me. Tú eres responsable de ellos. You are responsible. Yo, mi deber es enseñarte la verdad My y responsibility tú tienes que cumplirla con tus hijos. is to teach you the truth, and you have to fulfill No it with your todo children. lo que se vea bueno y que le puedas dar a tus hijos significa que debes dárselo. Not everything that you can give to them, you should Pregunta, give to them. I ask, ¿le darías a tu hijo menor de 18 años would you give your un arma automática cargada? child an automatic ¿Se la regalarías? gun or weapon? Come on, are you Would here? you give it to them? A charged Why not? weapon? Why not? Tú lo Why amas. not? You love them. Tú quieres que se proteja del mal. You want them to be protected Tú from quieres que se defienda de los evil malos. and defend themselves. Entonces tú le compras y le regalas un arma automática. So you buy them an automatic weapon. ¿Por qué no se la das? Why don't you give it to them? I'm serious. Estoy hablando en serio. ¿Por qué no se la das? Why don't you give it to them? Piensa. Un Think. peligro, right? No le das un arma cargada, You don't give them pero posiblemente le estás dejando cosas a charged weapon, but que lo están destruyendo. or a loaded weapon, but you're giving them things that Despierta. destroy them. Wake up. Despierta. Wake up. Eso no es no amarlos. That is to not Eso es love them. amarlos. That's to love them. Eso es protegerlos It's- porque los amas. It's to protect them because you love them.
No dejes que anden a toda hora afuera. Don't allow them to be out at any time of day. Yo confío en mis hijos. So I what? trust in my children. ¿Y ¿Así qué? debe ser la cosa? Is that how things should be? No. No. No significa que ellos sean malos. It doesn't mean that they are Se supone evil. que tú como papá sabes más que ellos. You as a parent should know better Si no, than no that. eras tú el papá, son ellos entonces. If not, they are the parents. Por un tiempo estuve tratando de ver un pastor. I was dealing with a Y pastor. todo el tiempo que me sentaba a hablar, And every time that I would sit él with him, sabía todo lo que tenía que hacer. he knew everything he had to do. Y no tomaba nada de lo que le decía. And he would never Lo take intenté anything por that I 6 said. meses. I tried for 6 Hice months. todo mi esfuerzo. I put all my Y un effort. día me senté con él y dije, mira, varón, One day I sat with him yo and no I tengo said, nada en que ayudarte. listen, I have nothing to help you with. Oh, ¿me vas a abandonar? No, you're es gonna que abandon me? ¿cómo No. te puedo ayudar si tú sabes todo? How can I help you if you think you know it all? Cuando te digo algo, te aconsejo algo, ya tú sabes qué When I hacer. tell you something or I Pero you don't need my relation. give you advice on something, you don't take it. No necesitas mi relación. Continúa tu vida. Just continue your life. Mi deber es enseñarte, My responsibility no is obligarte a hacer las cosas. to teach you, not Es to enseñarte, obligate you. discipularte, It's to disciple es you, mostrarte con la verdad. to teach you and show you with Que the truth necesitamos dejar cosas. that we need to let go of Necesitamos estar things. despiertos. And we El need to día, be el awake. día viernes, I don't know si fue viernes, I'm sorry si me equivoco. Friday, I I'm think it not was sure Friday. if that's day. If it's Vi that una day. noticia, I saw ya some fue news. viernes, yo estaba solo en casa. Friday, I was alone at home, Y me quebró, and it broke me me. enojó, me hizo airarme. I was so upset, Me puse, so bien angry. enojado. I was extremely pero al mismo upset. tiempo me tuve que tirar a pedir a Dios. But at the same time, I just had to throw myself and El seek 7 de God. julio July 7th, agarraron en Alabama they caught in Alabama una red de adultos a net que desde 2022 comenzó a operar en una casa. of adults that since 2022 they Construyeron operated en la in a parte de house. atrás una pequeña casa. They built a small house in Le the back. pusieron una cama, una silla, un poste, Put a bed, a chair, a post, un mueble y un ventilador. furniture, and a fan. No aire acondicionado. There was no AC. Y de 2022 And from 2022, ese grupo de adultos comenzó a secuestrar y comprar menores. that group started abducting minors. Esto es real, está en las noticias. It's in the news. Pero claro, las noticias están ahorita en la política, But hablando of de otros course, temas. now the most important thing is politics. Recuperaron a 10 menores de edad, They were able to de save 3 10 años a 15 años, from 3 to 15 years que of los age. compraron y los secuestraron para They prostituirlos. bought them, they Escuche, por abducted favor. them for prostitution. El que quería estar la noche entera con ellos tenía que pagar $1,000 en Those cash. who wanted to be all night with them had to pay $1,000. 3 años de edad. 3 years old. Había niños de 3 años que durante varias veces en una noche Children that were 3 years old that many times in one night los violaban they were raped por $1,000. for $1,000. Ahora, esto es más duro Now this is more porque entre difficult los adultos dueños de eso because in the adults that were hay owning this, familiares de esos menores, there were family members of these minors, tíos uncles y tías que secuestraron a sus propios sobrinos and aunts who abducted these para children venderlos por dinero. to sell them for money. Y ahí llegaba una cantidad de hombres asquerosos And there were some disgusting men, a hacer con esos menores lo que les daba la gana. all disgusting men to do whatever they En la wanted mañana, en la with madrugada, those los children. sacaban y los llevaban a la casa They would take them at midnight or in the middle para of the night, bañarlos, to darles bathe un them, poco de comida give them some food, y tenerlos listos para la noche siguiente. and have them ready for the next night. 3 años de edad. 3 years old. Que les metan toda la ley, Oh, that que they los would metan presos. just go to prison. Porque Romanos 13 dice que las autoridades fueron puestas para juzgar y castigar a los malos. Because Romans says that they should be put in prison. That's what the authorities are placed for. Familiares, Family members, que sus propios sobrinos y sobrinas. that they took their own nephews and nieces. Por eso nunca Dios me dejó ser policía. That's why God never allowed for me Yo to no be hubiera a police durado un officer. día. I wouldn't have lasted one day. Hubiera acabado con la vida de un montón. I would have ended with the life of many. Ese es el mundo en que vivimos. That's the world we're Ese living es el in. mundo en que tus hijos y mis hijos andan afuera. That's the world that your children and my children are Rodeados de living gente in. que no sabemos quiénes son. Surrounded by people that we No do not know. conocemos quiénes son. We do not really know who Si they are. tú entiendes Biblia, If you understand the Bible, tú vas a saber que puede haber un niño de 5 años lleno de demonios you would know that there could be a 5-year-old y child actuar filled por el with poder de los demons demonios sin que el niño and razone. act by the power of the demons without reasoning. Ojalá que sigan escarbando y encuentren a los responsables detrás de todo I eso. hope that they continue to search and find all those responsible for that. Me dolió tanto
It was so painful. Y me dio una ira tan grande And I was so angry que por un momento me sentí impotente. that for a moment I felt Me like I tuve que couldn't tirar do a pedir anything. perdón a Dios, I had to ask de God for pedir forgiveness misericordia. and ask for mercy. Yo soy padre I'm a father y yo he sido hijo. and I have been a child. Y a veces suceden cosas por el descuido de los padres. And sometimes these things happen because the parents are not Cuida a awake. tus hijos Take care of your children con todo lo que Dios te ha dado. with everything that God has given Protégelos you. con todo lo que Dios te ha dado. Protect them with everything that God Que has el given you. diablo es sucio, Because the devil es is mentiroso, dirty. He is a liar, pero es astuto. but he is Y anda sneaky. detrás de los niños y los jóvenes. And he's after children and young people. Y no podemos bajar los brazos. And we cannot let our guard down. Estamos en una batalla We are in a battle, constante. in a constant Y battle. esto tiene que ver también con este tercer aspecto. And this has to do with our third point. Tenemos que vestirnos de lo nuevo que hemos recibido. We must clothe ourselves with the new that we have received. Pablo dice en Romanos 13. Paul says in Romans Hay dos 13, aspectos acá de esto y voy a cerrar ya con esto. there are 2 points, and I'm going to end with this. Dice Pablo, vistámonos de armas de la luz y vestidos de Jesucristo. He says, put on the weapons of light, put on the Lord Jesus Dos Christ. cosas que tenemos que hacer. 2 things that we must do. La primera expresión, vestidos de armas de luz, The first expression, put on the no weapons es of light, lo que algunos creen que es. is not what some think that it is. De que ir a hacer guerra, a To go ponerse and en montes, a reprender potestades. Do warfare and Es una guerra to cast personal out. primero. No, it's a Hay una personal. lucha aquí adentro. There's a personal battle. El diablo anda detrás de nuestra mente. The devil is after Nuestro our minds, corazón. our hearts. La batalla espiritual no es contra demonios, iglesia. Spiritual battle isn't against La demons, batalla church. espiritual es por la verdad It's by the truth contra demonios. against demons. Ellos pelean porque tú no conozcas la verdad. They fight for you to not Porque know the truth. Jesucristo no dijo. Jesucristo no dijo, Christ didn't say, ten tantos años de cristianos y serás libre. have this amount of years and you'll be free. Jesucristo as a no Christian. dijo, Christ didn't say, ora tantas horas al día y serás libre. pray this amount of hours and you'll be free. Jesucristo no dijo, Christ didn't say, adórame todo el tiempo y serás libre. worship me all the time and you'll Él no be dijo free. eso. He didn't say that. Él sí dijo, He did say, conoceréis la verdad you will know the y la truth, verdad and the truth os hará libres. will set you El free. diablo sabe eso The devil knows y él se that. opone con toda su fuerza And he opposes para with que all his perdamos esa strength batalla for you to y lose estemos that atados a battle mentiras. and to be bound to al lies, engaño. to deceit. ¿Están acá? Are you here? Decía una pastora famosa en Latinoamérica, A famous pastor el que no ora a las 3 de la mañana said, those who don't pray at 3 no tiene a.m. relación con Dios. don't have a relationship Mentira. with God. It's a lie. Yo oro a las 7, a las 8, a las I 9, pray a la at 1, 7, a las 8, 12, a las 9, 11, a la hora que sea. 12, at any time. Y tengo relación con Dios. And I have a relationship with God. El que no habla lengua no tiene el Espíritu If Santo. you Mentira. don't speak in tongues, you don't have the Holy Spirit. That's a ¿Dónde dice lie. eso? Where does it say that? Si muchos hablan lengua son más mentirosos y chismosos que otra cosa. Many speak in tongues and they're the biggest liars. Es la dirección de tu vida. It's the direction Es of your quien life. controla tu vida. It's who controls Es quien your dirige life. tu vida. It's who do you Ahí have se in your muestra la life. llenura que tienes. That is how you see the No las lenguas fullness que that hablan. you have, not in the tongues that you speak. Algunos hasta inventan para decir que hablan algo. Many even come up with some random gibberish ¿Están acá? to say that they speak something. Dice Are you Pablo, here? Efesios 6:12. Come on, iglesia, vamos a llegar al final. Ya vamos. Ephesians 6:12. Porque nuestra lucha no es humana, no es contra humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas que están en las regiones celestes. O sea, hay demonios, hay espíritus detrás de todo eso, sí lo There hay. are demons, there are spirits, Pero el peor enemigo tuyo no es Satanás. but your worst enemy is not Satan. Eres tú mismo cuando no te sometes a Dios. It is yourself Mire, when you don't submit ¿Qué to es God. mejor? A ver, si Dios te da a escoger, What is better? If God allows you to choose, Dios te dice, reprende todos los días 4 horas diarias a los demonios y se van a ir. God says, cast out demons 4 hours a day. Opción and they're gonna A. go. That's option A. Opción B, Option B. sométete a mí en todo Submit to me in all things, y van a huir. and they're going to flee. ¿Cuál escoges? Which one do you choose? No, porque muchos creyentes esta es la que tienen. No, because many believers, this is the one they have. Y ahí están los diablos y los demonios. And the demons are still there. Pero la que dio Dios es esta. But what God gave is this one. Sométanse a mí. Submit to me. Resistan al diablo. Resist the devil. Ah, And yo he me will quedo flee. con esta. I'm going to stay with this Esta está one. mejor. This one's better.
pero esta suena más entretenida. Oh, but this is more Esta es interesting. más cool. This is cool. Esta me ven que tengo In unción, this one, they see that I have the que anointing, tengo poder, that I have power, que toda la gente se cae frente a mí. that all people fall ¿Y qué before hacemos me. con eso? And what do we do with that? Se pueden caer 10 veces y levantarse el mismo. They can fall 10 times and get up the same way. Cuando Cristo resucitó a Lázaro, When Christ resurrected Lazarus, lo único que hizo fue darle nueva vida. all he did was give him new Pero era life. el mismo pecador. But he was the same sinner. Hello. Efesios 6:13. Ephesians 6:13. Por esta razón, vístanse con toda la armadura de Dios, así van a soportar con firmeza cuando llegue el día malo o el día del ataque. For that reason, put on the full armor of God, so they will stand firm when the day of the attack comes. En otras palabras, si tienes una diferencia con alguna persona también, In other words, if you have a difference with someone as well, no la agarres contra la persona. don't take it on the person. Puede haber algo detrás espiritual. There can be Hello. something spiritual behind. O sea, no la agarres contra la persona. Don't go against the person. ¿Cuántos de ustedes en la calle se han topado con una persona de muy mala actitud manejando How el many of tráfico? you in the street have encountered someone that has a A very mí me bad sorprende a attitude? veces que a mí las que me salen, The ones that show up to no me, me vayan a poner enojada conmigo, don't be upset with la me. mayoría que a mí me salen Most that show up to me son mujeres. are women. Y tengo testigos, mi esposa ha ido conmigo, And I have witnesses. Me My tira wife al has carro. been with me. me para enfrente y se empieza a frenar delante de mí en la US One. They start to break in front of Una me in mujer. US One, a woman, No, hombre. not a man. Y baja la velocidad para que yo frene. And they lower Yo their freno. speed and then Frena. they break. Me I paso al otro break. carril, se pasa al otro carril. I move to another lane, they Y yo move miro a to mi the other esposa y le lane. digo, ¿qué hago? I look at my wife and I'm like, what do I Y en la do? próxima esquina, ¡fum!, me salgo. And the other Era una corner, mujer. I just leave. Desde aquí hasta woman. por no sé cuántos bloques From haciendo eso here, con el I carro. don't know how many blocks through. Y todo porque yo la pasé en un momento que la podía pasar. And all because I moved in front of A them veces encuentro usted una gente, when I was able to. Dios mío. Sometimes you encounter Mire, these yo people mejor that it's me hago like, loco. I Porque just, usted no sabe qué loco anda con una pistola. you don't know what crazy person's Y out usted there le with hace a una gun, mirada. and you look at them one way and No, esta belleza está muy joven para irse con un disparo. no, this beauty is too Not young yet. to leave. Es cuando Dios diga, por supuesto, What ¿no? God says, of course. Pero no, yo no me voy. Lo mataron. No, yo no quiero irme No, they así. killed him. No, I don't want to leave that Yo way. me quiero ir vivo. I want to leave alive. Ah, no. Que haga Dios su voluntad. Pero a mí no me prohíbe desear. God can do El his deseo de will, mi esposa y mis hijas es llévanos juntos. but the desire of Así le pedimos, llévanos juntos. my wife and I is to, Mi esposa le for dice a God Dios, to take no lo us lleves adelante, together. llévanos juntos. Don't take him before No me. llévanos juntos. Take us together. Together. Si creemos lo que Dios dice en su palabra, If we believe what God says in his word, tenemos que vivir esperando, we need to live awaiting, valorando, valuing, apreciando. appreciating Él va a volver that he will return. y va a terminar de hacer conmigo lo que prometió. And he will complete in me what he said he would do. ¿Cuántos anhelan? How many of you long? ¿Cuántos han tenido deseos grandes? How many of you have had great Deseos grandes que desires? desean que se cumplan. Great desires that you want to come to ¿Qué pass. tal este? How about this one? Estar frente a Él cara a cara. To be before him face to Do you really face. have that desire? ¿Tiene ese deseo verdaderamente? Do you really have it? ¿Tiene ese deseo realmente? Estar frente a Él. To be cara a before cara. him face to face. Yo me voy a quedar mudo. I'm going to be speechless. I don't know qué voy a decir. I'm going to go mute. Yo no sé si me tiro, si me paro, no sé. I don't know if I fall, if Yo I solo sé stand. que estar ahí va a ser, no se compara I just know that nothing compares to being in front of him. con muchas cosas que en la tierra Dios nos permite disfrutar. With many things that God allows us to enjoy on earth. Estar cara a cara frente a Él To be face to face y before him verle como Él es. and see him as he is. Pero no solo eso. Si Él me rapta vivo o me lleva muerto, If he takes me, whether alive cuando or Él me dead, resucite, when he resurrects, mi cuerpo será como su cuerpo. my body will be like his body. No seré Él, seré parecido a I Él. won't be him, I will be similar Y Él to es mi him. hermano mayor. And he is my big brother. Y saber que todo lo que le hice pasar And to know that everything that I had him go en ese through momento in that moment es culminado. is culminated. Marcos 13:35. Mark 13:35. Jesús dijo a sus discípulos y a los que lo escuchaban: Jesus told his disciples and those who heard him, manténganse despiertos. ¿Por qué? Porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer, a la medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga de repente. ¿Cómo va a venir?
inminentemente, pronto, de repente, y los encuentre dormidos. Therefore, keep awake, for you do not know when the master of the house will return, whether in the evening or at midnight, or at the crowing or at dawn, lest he come suddenly and find you asleep. Y dijo Jesús: lo que les digo a ustedes se los digo a todos. Manténganse despiertos. And he said, what I say to you, I say to Manténganse everyone, despiertos. stay awake. Stay awake. Stay awake, Do you manténgase listen to me? despierto. ¿Me Stay escucha? awake. Stay Stay awake, awake. manténgase despierto. Mi esposa está con mis hijas. Yo estoy solo en la casa. My solito. wife is with my children, with my daughters. And, I'm alone at y home. me he estado unos tiempos tremendos en la escritura y con And el I've Señor. had these great times with the Lord Pero and in tenía un scripture. antojo. But I was Era un craving gusto something. personal. It's a personal craving. No creo que era carnal, I don't think it was pero le dije a mi esposa antes, dice, ¿sabes qué? of the flesh. Hay una película en el cine que ustedes no quieren ver. But I said, there's a Ni movie mis hijas quieren ver. in theaters that I want to see Ahora and que you guys estoy solo don't. voy a ir a verla. So I'm going to go watch it. No se lo dije para pedirle permiso. I didn't tell them to para ask que for ella supiera. permission, but for them to know. Yo no soy hondureño, perdón, digo, I'm not Honduran. I'm sorry. me equivoqué, sorry. Sorry, I made a mistake. Ok. Le dije a mi esposa, ya tengo los tickets. I Y digo, told el my ticket. wife I have the ticket. Los tickets, no, el ticket. El ticket. The Y ticket. voy a ir al cine. The ticket. And I'm Y going me to go puse to a the buscar movies. la hora. And I started to look for Pero the se times. supone que este viernes los muchachos iban a jugar fútbol y yo iba a ir a jugar fútbol. Friday, I was supposed to go play soccer with the guys. Pero al final no se pudo jugar. But we couldn't Ahí play. agarré la hora del cine. So I took the time Me fui solo al cine. in the movies and I went alone. No voy a comer esta tarde, voy a comer popcorn. I said, I'm not going to eat. I'm just Y going to entro al eat cine, pido mi popcorn. popcorn. I go in, I buy Me popcorn. voy a ver Superman. I go to watch Superman. De niño From las veía todas. childhood, I would see them all. Me siento I siempre sat al fondo, allá la última. back there, all the way at the end. La película, los previews y todo, la película ya va a empezar. The movie's about to begin. Aquí hay una pareja adelante, There's a couple here. aquí hay un señor There's y hay unas familias por ahí. a man over here. La película Some empieza y families. desde The el movie comienzo starts. tiene mucha acción. And from the beginning, there's a Y lot estaba of en un action. cine con de ese double sound y todo, bla, bla, bla. Y de repente, All of a sudden, en un momento la película así de silencio. in a moment of silence, What the heck? yo dije, Pero así. ¿qué? But like that, just snoring. Entonces los muchachos que están en la fila adelante miran So para allá those who are in front, they look that way. y se empiezan a reír. And they start Entonces yo to me levanto giggle. un poco. And I stand up a little El bit. señor que estaba ahí The guy that con was un there bucket de popcorn with a bucket of popcorn. y el cine boom, ba, boom, chum, chum, boom, boom, ba, boom, boom, ba. There's so much noise in the movie theater. Y estuvo ahí hasta como a la mitad. And he was there like that till like Y halfway through para the movie. dormirme así no pago, me quedo en mi casa. To sleep like that, I'm going to stay asleep Pero at me home. hizo recordar algunos But I remembered Hermanos. some brothers que vienen el domingo a ver aquí a un tipo Superman that come to see a man here, Superman, en Cristo. in Christ. Hay sonidos, There's sound, hay efectos, there's effects, hay música, there's music, pero ellos se fueron. but they left. Y yo me pensé en algunos de ustedes, pero bueno, And I thought of some of you, but yo disfruté. I enjoyed. Me levanté ahí, lo primero que hice, mi esposa me mandó un mensaje. ¿Y cómo estaba? My wife said, how was it? Yo creo que tienes que verla, está buena. I said, I think you have to watch it. It's Y good. salí del cine, era temprano, todavía había And I sol. left. It was still early. Y dije, ¿y ahora qué hago? The sun was still out, and Estoy I'm solo en la like, okay, casa. what do I do now? Tenía antojo de una carne I wanted some steak, y había una fila. and there was a huge line. Me fui a la casa. I went home. Me tomé un café y una, ¿cómo se llama esa cosa I had hondureña? coffee, and what's that Una Honduran semita thing larga. called? Oh, some Era así de largo. Honduran bread, a La puse en el long horno con el café a las Honduran 7:30 de la bread. noche. Put it in the oven. Aquí estoy, ya terminé, no más nada. There I am. Y seguí con mis estudios, mi todo. I continued A las studying. 10:30 usted At 10:30, me pega una cosa. something Dije, just hit me. yo tengo que estar solo para estar ahora como niño de antojo. I said, now I Primero have to el be cine. alone just to be craving first Y the me movies. entró una cosa por pizza. And I got this thing for Pizza, y pizza, y and pizza, y and pizza. Tengo a cuadra y media tengo una pizza A que, block away, I have this pizza place. y puse una orden. I placed an order. A las 11 la recogí. At 11, I picked it A las up. 11:15 me senté 11:15, a comerme la pizza, I fíjese. sat to eat the pizza. Imagine. Y me volví a acordar And I remembered de algunos de ustedes.
Some of you. O sea que el viernes los tuve en mi corazón. So Friday I had you in my heart. Entre Superman y la pizza, Between Superman and the me estuve pizza, acordando de ustedes. I was remembering you guys. Así que para que vean que yo no los olvido. Just so you know that I don't forget you. Por último, Lastly, dice vístanse de Jesús. he says, Primero put de on armas the de Lord Jesus luz Christ. para estamos en una guerra. We're in a war. Vestirnos de Jesús significa literalmente simple. It's simple. ¿Cómo me he visto de Jesús? How do I Lo agarro a él, me lo pongo encima. put on the Lord Jesus Christ? Do I Agarro grab su him and put manto. him on top? His mantle? Vestirse de Jesús significa cada momento parecerse más a Él. To put on the Lord Jesus Christ Ser means to como look Él like es, him, como be hombre, like he is, as a Como Él man, piensa, how he thinks, como Él habla, how he speaks, como Él hacía las cosas. how he would do things. Eso es vestirse de Jesús. That is what it means to put Esa on es the la Lord obra Jesus final de tu Christ. salvación. That's the final work of your Parecerte más a salvation. Él. To look or Los see pastores more like tenemos him. un gran deber con la iglesia. Pastors have a big Varios, pero este es uno grande. responsibility, Discipularlos. which is to Para que disciple, el Señor forme en ellos más y más de Él. so that the Lord would form in them more and Pablo more of him. le dijo a Paul los Gálatas que comparaba el discipularlos como tener dolores de parto. told the Galatians that discipling them was like Imagínense que les dijo a ellos, birth pains or queridos labor hijos, pains. por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Says till Jesus O is sea, formed in you. discipular la iglesia To disciple the como church Dios manda hacerlo as God sends no es fácil, is not easy, porque muchos no quieren because many don't want y to. mucho no lo valoran. Many don't Pero hay que value it. seguir, But we need to hay keep que insistir, going. We need to insist. hay que pelear, We need to fight. hay que empujar, We need to push. hay que volverles a decir, We need to tell them again. volverlos a invitar, Invite them again. volverles a hablar. Speak to them again. Y si no, And if not, Dios puede permitir God may allow una crisis, a crisis, una prueba, a trial, un problema a problem para despertar a ese hijo o hija to wake up that son or daughter y que vuelva al Señor. and for them to return Dios to sí the sabe Lord. despertar a la gente Jesus knows how to wake people mejor que up cualquiera de nosotros. better than any of us.